¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Faltan pocas horas para las elecciones en Venezuela y ya los gringos comenzaron su ataque. Era previsible. Es más, ya estaba extrañado de que los gringos no habían lanzado el ataque, porque los europeos lo lanzaron con Leopoldo, con el papá de Leopoldo. Lo lanzaron hace días, con el PP, que no quiso venir para acá con los europeos, con la misión de observadores. Pero me extrañaba de los amiguitos del norte, que no le habían metido cizaña, que no le habían metido chisme y que no le habían metido candela a las elecciones de Venezuela. Pues, hace pocos días, nada más y nada menos, el secretario de Estado, como decir el canciller gringo, Antony Blinken, prendió la mecha, vamos a decirlo así, desde la OEA, prendió la mecha. Y dijo, bueno, Venezuela tiene que liberar los presos políticos y tal. No quiso meterse con las elecciones directamente, pero sí indirectamente, porque tenía un plan. Ya yo te voy a explicar todo, para que no te dejes vender la moto y sepas dónde estamos parados acá en Venezuela. Y te voy a hablar también de las declaraciones que dio el gobierno de Venezuela, saliéndole al paso a esta mecha para encender la pradera de los gringos. Y te voy a hablar también del show de Ocariz, para que forma parte de esa mecha, para luego el lunes, el martes o el miércoles decir que las elecciones no sirvieron para nada, que fueron manipuladas, que se robaron los votos. Amigos, nosotros en nuestro canal lo hemos venido advirtiendo. A los gringos y a los europeos no hay que confiar nada. Ahora, vamos por parte. Blinken prende la mecha en la OEA hace pocos días atrás. Luego ayer, hace menos de 24 horas, esto está calientico, aparece nada más y nada menos que el subsecretario para América Latina, el segundo a bordo, pues, se llama O'Reilly. Déjame buscar el nombre, Kevin O'Reilly. Yo ni sabía del nombre Kevin O'Reilly. Mira quién mandaron. ¿Y qué dice Kevin O'Reilly? Dice, Estados Unidos afirma que Venezuela no se dan las condiciones para elecciones justas y libres. El mismo lenguaje de Guaidó. Justas y libres. Comicios se celebran el próximo domingo. El gobierno del país de las hamburguesas acusa de manipulación, vean bien por dónde van los gringos, al régimen de Maduro, cuya reelección en el 2018 no reconoce. Abro comillas, el régimen ha manipulado las listas de votantes, fíjate, y ha desautorizado a algunos candidatos de la oposición a presentarse a cargos públicos sin razón ni justificación y ha acosado a otros, dijo Kevin O'Reilly, subsecretario adjunto para América del Departamento de Estado. Y aquí dice lo siguiente, las elecciones del próximo domingo en Venezuela no reúnen las condiciones para ser justas ni libres, afirmó O'Reilly, y dijo que Washington apoyará los esfuerzos para restaurar la democracia en el país. No se dan las condiciones para unas elecciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora bien, el gobierno de Venezuela, sabiendo por dónde vienen los gringos, dice lo siguiente, vamos a escucharlo. Pero ya está conspirando el Departamento de Estado contra las elecciones de Venezuela. Y yo tengo que alertar al mundo y repudiar las declaraciones insolentes e intervencionistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica contra la impecable organización. Ahora, permíteme hacer un alto aquí para después seguir viendo el video. Te hablé del padre de Leopoldo López, los europeos soltaron por allá la daga. Ayer te puse un video sobre Isabel Santos, la jefa de la misión europea en Venezuela, donde decía claramente que todo marchaba pepiadito, pues, para utilizar un lenguaje coloquial, que todo iba muy bien en Venezuela. Ellos tienen más de un mes metido en los 23 estados, los europeos. No han conseguido ni una aguja.
Ni una aguja, y eso que han buscado a fondo para decir que el sistema electoral es falso. Bien, ¿te acuerdas de Ocariz, el lloro que metió Ocariz? ¿Qué es lo que pasó con ese lloro? Ese lloro va por dos vías. La vía gringa y la vía para que Uzcategui no deje o no se apropie de las fuerzas en Miranda, para que no le quite espacio político al partido de Ocariz que se llama Primero Justicia. Ya yo te voy a explicar la vía gringa de Ocariz, pero vamos a seguir escuchando aquí al gobierno de Venezuela. Organización electoral de Venezuela. A Venezuela se respeta. Tenemos que hacerla respetar. Y la forma de hacerla respetar es salir a votar y darle con la mano una cachetada al Departamento de Estado con tu voto para que respeten a Venezuela. A votar y a votar. El titular. Administración Biden advierte que elecciones regionales de Venezuela serán manipuladas. Ya ellos actúan por adelantado. Forfeit. Para marcar las elecciones de Venezuela. Así hicieron recientemente con las elecciones de Nicaragua. Exactamente, y te digo más. Lo de Ocariz, ya te expliqué lo de Uzcategui, para anular a Uzcategui, va en ese libreto gringo, amigos míos, en el cual ahora Ocariz y la gente de Ocariz, de Capriles, ahorita han salido otros miembros de ese partido, están diciendo que el Consejo Nacional Electoral no debe anular los votos de la MUD hacia Uzcategui. Y por allí, seguramente, si pierde Uzcategui la gobernación, van a salir probablemente la gente de Capriles y esa gente que está con los gringos a decir que las elecciones están manipuladas por ese hecho. Fíjate cómo arman los libretos, te estoy advirtiendo, más de 96 horas. Adelante. Y después se mueven con su lobby a buscar a la derecha para que salga el coro de la derecha. Entonces dice, la Casa Blanca se refirió al próximo evento electoral en Venezuela que se llevará a cabo este domingo 21 de un sector de la oposición. Entonces pone en primer párrafo, según un sector de la oposición, no cuenta con las condiciones necesarias para su ejecución. ¿Quién es ese sector de la oposición? ¿Ah? ¿Quién es? La rata de Juan Guaidó, el terrorista y asesino de Leopoldo López. Pero aquí lo reivindican. Primer párrafo. Segundo párrafo. Según dijo un vocero de la Casa Blanca, a Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América. La Voz de América es la... Bueno, y todavía Maduro se refiere ahí a esas declaraciones, no al subsecretario, sino a otra que le están metiendo candela desde La Voz de América, desde Miami, diciendo que hay manipulación, que son falsas. Fíjate cómo están montando en las últimas horas el hecho para que luego digan los europeos o ellos mismos que las elecciones son falsas. Cuidado, estamos alertados. Mándame tu punto de vista. Seguimos. Hasta la próxima.